السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En este vídeo quiero responder a una pregunta que nos ha enviado el hermano Ayman. Assalamu alaikum, hermano Karami. Wa alaikum salam. ¿Cómo podemos abordar o tratar las crisis de fe que sufren los jóvenes musulmanes? Además, ¿cómo podemos evitar esa incertidumbre que surge al hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿y si Allah no nos escucha? ¿Y si rezamos para nada? Esas son mis cuestiones. Un saludo, hermano. Barakallahu fik. Vale, antes de responder a tus preguntas, te voy a decir que la perfección en esta vida no existe, ¿vale? En otras palabras, tú puedes tener una tonelada de pruebas de que esto es verdad, básicamente, y tener cero dudas, y tener cero pensamientos extraños. ¿Vale? Pero puede darse el caso de que en un momento dado oyes una voz, ¿no? Oyes un pensamiento diciendo, ¿y si Dios no me escucha? Y no te tienes que emparanoiar demasiado, no te tienes que rayar la cabeza demasiado. Es natural, ¿vale? En otras palabras. Y aquí entra un poco el mapa conceptual de qué es el ser humano, ¿vale? El ser humano no es solo un ordenador o una computadora. De hecho, una parte de nosotros es lo que se llama el nafs, ¿vale? Podrías llamarlo el ego. El ego es una identidad que se forma en paralelo a ti, ¿vale? Podríamos decir, hay una esencia de ti que viene directamente de Dios, ¿vale? Esta es la perspectiva islámica. Lo podríamos llamar ruh, tu esencia. Pero luego tienes tu nafs, tu ego, que se forma a través de tus memorias, de tus experiencias, los miedos que has adquirido en la infancia, los miedos que has heredado, ¿no? Biológicamente, toda la máquina biológica. Y esta máquina biológica, a veces, entre comillas, no eres tú, ¿vale? No tienes que hacerle tanto caso a todo lo que te dice. Y una de las cosas que llama la atención cuando Dios habla del nafs en el Corán, es como si estuviera hablando de un ser distinto a ti. Ten cuidado con anfusakum, ¿vale? Tened cuidado con vuestro nafs, ¿vale? Lo traducirías como tened cuidado con vosotros mismos, pero en realidad vuestro nafs es como un agente aparte de ti, ¿vale? Con el que no te tienes que identificar plenamente. Entonces, ¿qué pasará? Que a veces escucharás estas voces y tú, como persona independiente de esa voz, de tu nafs, le puedes contestar y decir, menuda estupidez estás diciendo. ¿Vale? Es decir, no pienses, esa voz soy yo. Esa autoidentificación con lo que llamaríamos el waswasa, las voces de tu ego, las voces de tu nafs, es un problema y es uno de los grandes problemas espirituales, ¿vale? ¿Por qué te estoy contando este rollo? Porque por ejemplo, tú puedes... Te voy a intentar dar un ejemplo mundano. Tú puedes tener un ser querido, puedes tener un hijo al que quieres más que a nada, y a veces hay una voz tuya que dice, si no lo hubiera tenido sería más libre. Y luego empiezas a sentirte mal, ¿cómo puedo pensar eso? En cierto modo, tampoco eres tú quien piensa eso, ¿vale? Y tienes que tenerlo claro, ¿vale? Tu cerebro, ¿vale? Si lo quieres decir así, tu ego, tus pensamientos, ¿vale? Esa parte de ti que es biológica y que a veces funciona de manera automática e independiente de ti, te dice cosas, te va soltando cosas, ¿vale? Y tú simplemente no le tienes que hacer caso y punto. O, de hecho, puedes buscar refugio en Dios, que eso es una herramienta islámica. Busco refugio en Dios de estas voces. Es decir, al final mi ruh, mi esencia, se origina en Dios. Mi lado biológico y mi mente y mis pensamientos, es decir, todo el nafs, también se origina en Dios, ¿vale? Y puedo buscar refugio en Dios, ¿no? Huir hacia Dios de este lado mío animal, estas voces, básicamente. No te tienes que identificar con ellas. Tu cerebro va probando, va diciendo cosas, va diciendo, oye, ¿no serías más libre? Oye, ¿no serías no sé qué? Esos son voces, no. Waswasa, ¿vale? Es susurro, es una voz que viene a tu oído y te dice, oye, tío, ¿no serías más libre sin niños? Pero ya está, no le hagas más caso, no le des más bola, ¿vale? Es el nafs, es la voz del ego. Y el ego quiere que tú te pienses que tú eres él. O sea, desde el momento que tú dices, ¿cómo puedo pensar esto? ¿Soy malo? Eso es un masaje para tu ego, básicamente, porque tu ego está diciendo, exactamente, eres tú el hipócrita, eres tú el que está haciendo estas cosas, ¿vale? Y por eso en Suratun Nas, si te fijas, pedimos refugio en Dios del susurrador que viene y se va, ¿vale? Y así es como funcionan estas voces, vienen y se van, vienen y se van. Al-Waswas al-Khannas.
Y en otros hadices, ¿vale? Todo esto es la introducción, te pido disculpas. En varios hadices vemos que hay personas que le dicen al profeta alayhi salatu wassalam, a veces encontramos en nuestro nafs, ¿vale? Najidu fi anfusina. Encontramos en nuestro nafs, dentro de nosotros, dentro de nuestro nafs. No dicen que encontramos dentro de nuestro ruh, de nuestra esencia espiritual, ¿no? Dicen, encontramos dentro de nuestro nafs cosas que no se pueden ni mencionar, ¿vale? Y se están refiriendo a pensamientos negativos sobre... o dudas incluso, ¿no? Este tipo de cosas que tú comentas. Y el profeta alayhi salatu wassalam nunca dice ¡Astaghfirullah! Sois vosotros hipócritas. En todas las versiones de este hadith, el profeta dice cosas distintas, pero en todas el profeta dice, alhamdulillah, gracias a Dios, que ha hecho que el plan de Shaitán se reduzca a eso, a voces, a waswasa. O sea, es como si el profeta dijera, ¿te sientes mal por esa voz? Ya está, perfecto. Significa que tú no eres ese, en cierto modo, ¿no? ¿Es Shaitán o es un waswasa que procede de tu nafs? Alhamdulillah que solo se ha quedado en eso. En otras narraciones del hadith el profeta responde ذَاكَ سَرِيحُ الْإِيمَانِ. O sea, ese es el verdadero imán. O sea, el hecho de que tú identifiques esta voz como algo que te da asco, eso indica que tú, como persona, tienes un buen imán, ¿vale? El profeta no dijo, tenemos que encontrar la manera de que jamás escuches estas voces. El profeta dijo, ¿y se queda en eso? ¿En voz? Alhamdulillah. ¿Vale? Así que tenemos que tener en cuenta eso, porque esto nos libra de muchos... este tipo de voces se retroalimentan cuando tú les das bola. Vale, dicho esto. ¿Cómo podemos abordar o tratar las crisis de fe que sufren los jóvenes musulmanes? ¿Vale? Yo diría que crisis de fe... Vale, ya sabrás si sigues mi contenido que no me gusta esa palabra, fe. Porque indica que tienes que creer en algo de manera ciega o confiar de manera ciega, ¿no? Y... no es un correspondiente con el imán o con el concepto islámico del imán, ¿vale? De hecho, imán significa estar seguro de algo. Eso es lo único que significa. Por ejemplo, en un sura leemos que Dios les dice a la gente wa amanahum min khawf. Él os ha dado seguridad, ¿no? Librándoos del temor. Amanahum, ¿vale? De esa misma raíz viene el imán. Es una convicción segura. ¿Esa convicción segura la adquieres por fe? Es decir, ¿de manera ciega? No, de hecho, no es esa la imagen que presenta el Corán. Así que parte de la solución está en esto, ¿vale? El primer punto es que ningún joven musulmán debería tener fe, debería saber que esta es la verdad. Parece una tontería, pero si tu convicción no se basa en algo racional, sino que se basa en fe, ahí vas a tener problemas. Y no hay una manera de solucionar la fe. La fe, por definición, es problemática. Cuando te crees en algo solo porque es lo que te han enseñado, es problemático. Y va a ser problemático. Y tiene que ser problemático, ¿vale? Así que hace falta un cambio racional, podríamos decir. La persona tiene que ser conocedora y expuesta. Para mí, en mi visión, es lo más eficiente, de los pilares, apunta si quieres. En primer lugar, los pilares racionales del Islam, ¿vale? Las creencias básicas del Islam son racionales, ¿vale? Y en segundo lugar, ¿vale? Porque podrían ser racionales, pero aún así no sabes que viene de Dios. En segundo lugar, el milagro del Corán, ¿vale? Y yo añadiría aquí en tercer lugar, todo esto es la solución intelectual, ¿no? Y en tercer lugar, estudiar a fondo los supuestos errores que la gente dice que el Corán tiene, porque esa es una de las formas de más aumentar tu convicción, tu imán, ¿vale? Porque ves lo débil que es el ataque, ¿vale? Si tengo una tonelada de pruebas de que esto es verdad, y cuando la gente acusa esto de ser mentira, todo lo que traen es lamentable, eso quieras o no crea en tu mente una consolidación racional. Estos son los 3 pasos de la consolidación racional. Luego está la consolidación emocional espiritual, que para la inmensa mayoría de la gente es muy importante. Tener una comunidad donde se pueden comentar los temas, donde no te atacan, donde leemos libros sobre esto, sobre el milagro del Corán, sobre... incluso críticas al Islam y lo débiles que son, o críticas al Corán y lo débiles que son. Es decir, el lado espiritual que tiene que ver con tener buenas relaciones. De hecho, aquí es importante, por ejemplo, tener padres musulmanes que se han portado contigo bien. Influye mucho en que luego tú ames el Islam. Y tener padres musulmanes que se han portado mal contigo. De hecho, he visto alguna estadística de que muchos jóvenes que dejan el Islam tenían relaciones problemáticas con sus padres, ¿vale? Entonces ellos ya asocian el Islam a esa serie de cosas. Ahí la gran responsabilidad que tenemos los padres, ¿vale? Por eso, en primer lugar está el factor racional, que es lo que he mencionado, y luego el factor emocional, ¿vale? Sobre el factor racional te pediría o te recomendaría
leer con asiduidad el Corán, una traducción que te satisfaga, ¿no?, desde esa perspectiva, y leer con asiduidad o escuchar sobre el milagro del Corán de manera asidua, quiero decir de manera repetida, frecuente. Y luego, por otro lado, un consejo que te daría yo es métete en Quran Stream, es decir, www.adamacademia.com/Quran-Stream, que es una explicación del Corán entero en un estilo de podcast. Tienes centenares de audios, escucha uno cada día. Es decir, eso, quieras o no, refortalece mucho. Y ahí además, aparte de explicar el Corán, voy explicando cosas del milagro del Corán, voy explicando, mira, este versículo hay gente que dice que es un error, y voy respondiendo a eso. O sea, es un repaso de todo el sumergirte en el Corán. Creo que eso es indispensable. Muy bien. ¿Y cómo podemos evitar esa incertidumbre que surge al hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿y si Allah no nos escucha? ¿Y si rezamos para nada? Lo que he mencionado al principio, no hagamos tanto caso a las voces. No hagamos tanto caso a las voces. Pero no solo relacionadas con el din, con el Islam, sino con otras cosas. Hay veces que se muere una persona, ¿vale?, y tú te sientes muy mal. Pero escuchas una voz que te dice, bueno, la verdad es que esa persona hacía X cosas mal. Al final salimos ganando todo. Yo qué sé, a veces la gente oye estas voces y luego piensan, ¿cómo puedo estar pensando eso? ¿Vale? Lo que tienes que hacer es, vale, eso es una voz de mi nafs. Gracias por la oferta, gracias por el contenido de lo que me estás diciendo, no hago caso, ¿vale? Adiós. Y ya está. Es decir, y luego por ejemplo, hay personas que te dicen, no necesariamente musulmanes, cuando oyes estas voces y te empiezas a comer la cabeza, tienes que ser consciente de que esto no eres tú, ¿vale? Es tu ego, ¿vale? Es decir, quienes no son musulmanes también se dan cuenta de esto, ¿vale? Y luego se te recomienda que salgas a la calle a pasear, que vayas a un sitio donde hay gente, que vayas al centro comercial, lo que sea. También tendrás tú que descubrir cuáles son tus métodos, los que mejor te van a ti para salir de tu mente, ¿no?, como se suele decir, para salir de tu nafs, ¿vale? Yo particularmente como musulmán, lo primero que hago es decir, me dirijo a mi nafs en segunda persona y le digo, menudo payaso que eres, ¿vale? Es decir, siempre estás diciendo alguna tontería que no corresponde. Y con eso ya está. Pero si no te funciona, pues recita Suratun Nas. Estos suras, que son una especie de recordatorios, ¿vale?, están para eso. Quiero decir, no están solo para decorar la casa, ¿vale? Están para eso. Y luego, pues, sal. O puedes ir a la mezquita y leer, o leer algo sobre espiritualidad, o salir a dar una vuelta, busca tú los métodos, ¿vale? Pero estas voces no es tanto cuestión de cómo las callamos, ¿vale? En gran medida es no hacerle caso. Es como una persona que tienes al lado diciendo tonterías. Si no le haces caso, al final se cansará de ti y se irá. Pero si tú le haces caso y le das bola, prepárate para la tortura, ¿vale? Y con esto espero responder de alguna manera a tu pregunta. Barakallahu fik. Gracias por tus inteligentes preguntas. Wassalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.